de la ciencia y la tecnología dentro de lo que es el desarrollo nacional a la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Señor candidato, quisiéramos saber si, como el encuentro científico estatal tiene ya más de 13 años, y su anhelo es la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, si de ustedes salía electo, crearía poco el Ministerio de... Ya lo hemos anunciado. ¿Quién sería el ministro de Ciencia y Tecnología y cuál es la importancia? Definitivamente tiene que ser una persona que entienda la importancia de la ciencia y tecnología en lo que es el desarrollo nacional. No basta decir que el Perú está bien, que ha habido años de crecimiento económico. Hay que entender de que el crecimiento económico no es producto de 4 o 5 grandes grupos económicos, es producto de millones de peruanos que han sacrificado durante decenas de años un aumento salarial, que están viviendo el aumento de los precios de los alimentos, que están viviendo el aumento del precio de los combustibles, y entonces esto nos hace pensar de que no basta ser un país primario exportador sin el desarrollo científico y tecnológico para poder vivir en la modernidad, sino que también tenemos que entrar en ese espacio. Hay que recordar que el mundo desarrollado es el mundo que se caracteriza por la creatividad y por el monopolio de lo que es la ciencia y la tecnología. Y nosotros queremos participar también allí. Señor Ollanta, para seguir con el mismo tema, vamos a pasar a otro. Usted habló de crear una política de Estado para repatriar a los jóvenes científicos. Así es. En el mundo tenemos aproximadamente 3 millones de peruanos que están en condiciones, la mayoría de ilegales. Muchos de ellos se han ido a estudiar fuera del país y se han insertado en diferentes empresas o actividades económicas, encontrando condiciones laborales ideales para desarrollar lo que es la ciencia, la creatividad. Nosotros nos comprometemos a crear una política de Estado que permita la repatriación voluntaria de esos peruanos, que esos peruanos encuentren en su retorno al país una alternativa económica. Y eso implica que el Estado peruano tiene que asumir un mayor gasto en lo que es la investigación científica tecnológica, y no como es ahora. Así es, ese es un trabajo que hay que hacerlo de la mano con las universidades. Hay universidades como la Cayetano Heredia, por ejemplo, que tiene programas de justamente crear oportunidades para los científicos peruanos puedan regresar al país y trabajar en las universidades. Esa debe ser una política de Estado. ¿De los peruanos que no tienen trabajo o de los que tienen trabajo? Estamos hablando en estos momentos de los peruanos que están desarrollando la ciencia y la tecnología en el extranjero. Pero también nosotros, dentro de nuestro plan de gobierno, hay una política de creación de oportunidades para que esos millones de peruanos que están en condiciones de ilegales, no necesariamente desarrollando la ciencia y la tecnología, sino más bien viviendo en condiciones muchas veces discriminativas o de desigualdad, y que se quedan allá para regresar algo de dinero a sus familias, puedan retornar al país no como parias, sino como héroes anónimos, héroes que fueron de alguna manera expulsados durante la época de los diferentes gobiernos de turno, que no tuvieron una política laboral adecuada para los jóvenes, que no tuvieron una política educativa adecuada para los peruanos. Y en el día de ayer, la señorita Keiko Fujimori, cuando escribió su plancha, lo calificó de paranoico. ¿Es verdad que usted le tendría miedo un poco a Octavio Salazar por la simpatía que tiene en la libertad? Mire, yo creo que no quiero entrar yo en dimes y diretes. Yo lo que quiero decir es que esa pregunta me la hicieron cuando estaba en el mercado de Villa El Salvador, y es el colmo que el kilo de jurel esté en 6 soles, que el kilo de perico esté en 10 soles, que el kilo de la papa María esté en 2.60 en el mercado de Villa El Salvador, y en el RIMAC esté en 2.75. ¿Qué hemos hecho los peruanos para que nos maltraten así? ¿Qué hemos hecho los peruanos para que se aprovechen las fiestas navideñas y de fin de año para que comience el alza de precios? Están subiendo el tema del gas y los combustibles. Yo desde acá me comprometo, como dice en la campaña anterior, de concentrar el gas del lote 88 y el gas del lote 56 para el consumo nacional. Y de esa manera estamos en condiciones de disminuir el precio de los combustibles y del gas. Me comprometo a garantizar la masificación del uso del gas. Fíjense ustedes,
El Perú tiene 11 TCFs de reserva de gas natural y Colombia tiene menos de la mitad. Sin embargo, el Perú solamente ha conectado a las cocinas de los hogares 30.000 conexiones. Ha hecho 30.000 a 40.000 conexiones, mientras que Colombia tiene más de 1,5 millones. Y eso es porque no hay una política de masificación del gas, porque aquí en nuestra patria, en nuestra querida patria, se le da más importancia a la venta del gas peruano en mercados internacionales hecho por empresas transnacionales que se creen que son los dueños del gas, porque gracias a la constitución delincuencial creada por la familia Fujimori, el Perú ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Nosotros nos comprometemos a recuperar la propiedad de los recursos naturales para que el Estado tenga la soberanía de hacer cumplir el contrato Camisea, que señala que el gas del lote 88 y el gas del lote 56 deben ir al consumo nacional. Señor Humala, ¿usted no cree de que en este momento toda la minería... Vamos a hacer para los Yo soy director de una comunicación. Ok, yo lo escucho. Lo que yo quería preguntar acá al candidato es, toda la explotación minera en Perú sale en bruto al extranjero. ¿Por qué no le sacamos su valor agregado para que la fuente de trabajo y para que tengan ingresos permanentes del Estado, ¿no?, que sirvan nuestro Producto Bruto Interno? Lo que ahora estamos viendo en el Perú... En la pesquería también igualito, se sale la harina, se sale el aceite, queman el pescado, y entonces... lo que estamos viendo ahora en el Perú es... Lo que estamos viendo en el Perú ahora es que la exportación de minerales ni siquiera es hecha por el Estado peruano, sino es hecha por empresas transnacionales. Es decir, cuando el gobierno señala que la balanza comercial entre el Perú y China es superavitaria al Perú con respecto a China, está mintiendo. Es más bien deficitaria, porque los minerales que se están exportando a China lo están haciendo empresas chinas, no lo está haciendo el Estado peruano. Peor aún, ahora con la paralización de la refinería de Dow-Run, lo que está viendo es la exportación de concentrados, como se está haciendo en la zona de Ancash. Concentrados, es decir, no refinados. Ahí están yendo polimetales, etcétera, sobre los cuales el Estado no tiene ninguna injerencia. Hay otros países que ante esta situación inclusive han pensado se cobran el impuesto a la exportación de materia prima. Entonces nosotros tenemos que estar ojo a visor, porque tengamos en cuenta una cosa, a todos los compatriotas les digo esto: el Perú está viviendo básicamente de la renta minera. Esa es la entrada principal que tiene el Perú. Y el Perú está renunciando a la propiedad del recurso natural. En esas condiciones, hablar de que el Perú avanza, hablar de que el Perú es el mejor alumno en la economía mundial, son frases que se la lleva el viento, porque si ustedes van más allá de Lima, se darán cuenta los bolsones de pobreza y de extrema pobreza que no ven que el Perú avanza, que no ven que haya crecimiento económico. Vuelvo a repetir, el crecimiento económico no es producto de las mineras, el crecimiento económico es producto del sacrificio de millones de peruanos que hasta el día de hoy no ven de alguna manera una retribución a ese sacrificio. Por eso nosotros planteamos un aumento salarial para paliar de alguna manera esta alza de precios que se está dando ya a nivel nacional. Un aumento salarial. Planteamos nosotros que se debe hablar ya no de salario mínimo vital, mínimo para que no protestes, vital para que no te enfermes. No, debemos hablar del salario digno, del salario justo, que debe estar a niveles del costo de la canasta básica familiar. Estamos conmigo para CPN Noticias. Volviendo nuevamente al ámbito político, ¿cómo usted está tomando estas críticas que están al interior del Partido Aprista Peruano en torno a la elección para el número 1 en la lista parlamentaria? No, nosotros no nos vamos a meter en los problemas internos de los otros partidos. Pero, digamos, ¿considera usted que con esto que está pasando ya el Partido Aprista está dejando de ser esa agrupación ordenada que era antes? Vuelvo a repetir, nosotros no nos metemos en los problemas internos de otros partidos. Lo que sí nosotros hacemos, y ya lo hemos hecho, es un llamado a esos apristas consecuentes con el pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre, a que se sumen al gran proyecto nacionalista. Hay que recordar que en las bases ideológicas del Partido Nacionalista Peruano, nosotros recogemos el pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre. Sí, señorita. Sí, quisiera preguntarle, soy Andrea Vázquez, especialista en gestión de la tecnología y de la innovación, y una investigación que hice sobre que en la actualidad en el mundo se están utilizando los impuestos por descarga de contaminante, tanto en Latinoamérica como en Asia,
como en Europa, Europa del Este y en América del Norte. Entonces, esto es una tendencia en el mundo para proteger el agua, que en el futuro va a ser escasa. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Hay ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Que no estoy escuchando porque estaba aclareciendo ese tema. ¿Micrófono? Gracias. A ver. Sí, señorita. Sí, en el mundo la tendencia ha regresado de Alemania y la tendencia es que los países europeos, también la tendencia en Latinoamérica, en los países de antigua Rusia, de la antigua Unión Soviética, están introduciendo el sistema de impuestos por descarga de efluentes contaminantes. Ya no se están pretendiendo desaparecer las multas, porque las multas no promueven la protección ambiental, sino más bien después del accidente, después del daño, se paga. Entonces, el Perú, en este sentido, no tiene ese Yo le voy a decir cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que el Perú no es botadero ni vertedero de los contaminantes que vienen de otros países desarrollados. El Perú no es el basurero del primer mundo. Nosotros no vamos a aceptar acá cargas de productos contaminantes en nuestro territorio, cada uno que asuma lo suyo. Y acá hacemos una exhortación a todos a todo el país y también a nuestros responsables de la política externa. El cambio climático es una realidad, no es algo que va a venir. Ya estamos viviendo el cambio climático, estamos viviendo la contaminación ambiental, y por más que estas reuniones mundiales para luchar contra la contaminación terminan en fracaso, porque cada país está tratando de encontrar una solución, una respuesta global desde una óptica local. Es decir, cómo soluciono el problema de la contaminación, del efecto invernadero, sin tocar, sin modificar nuestra forma de vida. Si todos los países del mundo pretendieran vivir como lo hacen algunos países desarrollados del primer mundo, faltarían por lo menos 3 planetas Tierra más para poder acceder a ese tipo de vida. Es decir, la respuesta está en realidad en que tenemos que también aprender a modificar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Respecto a lo que el caso gobierno de la política de Rosa Núñez de Acuña, que al parecer ya pagó como por entrar en las listas, primero en la lista del señor Alejandro Toledo, y al no haber podido ingresar tal vez a la de señor Castañeda. Quería preguntarle tal vez su opinión acerca de esto y si esto ocurre en su partido en todo caso. No, ya nos hemos referido a ese tema y yo preferiría hablar de propuestas. Nosotros vamos a combatir la especulación, el acaparamiento que se está produciendo en algunos mercados. Nosotros vamos a promover la seguridad alimentaria y una política agraria para no estar dependiendo de la importación de alimentos. Ahora vemos cómo se está dando también el alza indiscriminada del precio del azúcar, debido justamente a un entrampamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que va a hacer que venga más azúcar importada y se vaya destruyendo también la producción nacional. Nosotros vamos a promover, vuelvo a repetir, la producción nacional. Todo aquel productor nacional, agricultor, todo aquel metal mecánico, pequeño y microempresario va a tener en el Partido Nacionalista a un fiel defensor de sus intereses para que esas pequeñas y microempresas mañana más tarde puedan ser medianas y grandes empresas. Una última consulta, señor Ollanta. Habló del sueldo, bueno, le cambió el sueldo digno ahora en caso de ser gobierno. ¿En cuántos meses podría cambiar ese sueldo y de cuánto sería? Estamos hablando que tiene que ser un sueldo acorde con el costo de la canasta básica familiar. Estamos hablando La canasta básica familiar es lo que calcula el INEI, ¿no? Y nosotros creemos que la tendencia debe ser eso. Nosotros creemos que en el siglo XXI no podemos, es una herejía estar hablando de salario mínimo vital o remuneración mínima vital y estar nosotros sacrificando, ¿no? Nuestro futuro a costa de un crecimiento económico que no llega a nuestras familias. Millones de peruanos que durante más de 30 años no han recibido una mejora salarial. Jóvenes peruanos que están trabajando bajo la modalidad de CAS, servicios no personales, servicios, todos ellos con su sacrificio han contribuido al crecimiento económico. Ahora lo que corresponde es una redistribución de ese crecimiento económico de manera equitativa, y eso hay que hacerlo a través de políticas públicas, como es la educación,
la innovación de la ciencia y la tecnología, la salud de calidad, un hospital por provincia, una revolución educativa, la estabilidad laboral, recuperar los derechos laborales. Eso es lo que tenemos que hacer y poner orden y justicia en el país, combatir la corrupción. Por eso nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún grupo económico y nosotros sí más bien tenemos compromiso con la justicia. Nosotros no le vamos a cuidar la espalda a García, si ese es el tema de fondo. Nosotros vamos a cuidar la espalda de todos los peruanos y todas las peruanas. Señor Ollanta, ¿qué medidas tomaría para eliminar el narcoterrorismo? Nosotros somos la única fuerza política que ha planteado medidas concretas para garantizar, restablecer la paz social en el país y combatir el narcotráfico y el terrorismo. Dios me ha dado la oportunidad a mí de combatir no solamente con palabras, sino en los hechos, al narcotráfico y al terrorismo, junto con millones de soldados. Nosotros planteamos una estrategia, que es la de lograr separar a la población cocalera, que es la primera víctima del narcotráfico, de las redes del narcotráfico. Y para poder separarlo hay que darle una alternativa económica a esa población cocalera. Y para darle una alternativa económica a esa población cocalera, tiene que estar el Estado ahí, llevando políticas, vuelvo a repetir, de seguridad, de infraestructura, de educación, de salud. La infraestructura va a dar trabajo, ¿no? Y la educación va a dar fortaleza, va a dar valores a estos jóvenes. Si usted va al BRAE, encontrará que en el BRAE el principal problema no es el terrorismo, es el narcotráfico. Y encontrará que un puente que divide San Francisco y Quimbiri en el Cusco y San Francisco en Ayacucho, se dará cuenta la diferencia por la mala distribución del canon, en el cual usted ve una región del Cusco con mayor capacidad socioeconómica que la parte pobre de Ayacucho. Eso vamos a cambiarlo en un gobierno nacionalista, vamos a darle una equidad en la distribución del canon, empezando porque el canon lo tiene que pagar la empresa minera, no lo tiene por qué pagar el Estado. El señor Manuel Rodríguez Cuadros ha señalado que Fuerza Social tiene un tope para los importes que es de 40.000 soles. ¿Cuál es el tope que puede usted para que no, por ejemplo, no le pase lo mismo que pasó con... Bueno, yo lo felicito al señor, le deseo suerte. Nosotros trabajamos apegados a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias.